Hola, muy buenos días. Esta es la clase número 8 de elementos activos. Hoy vamos a estar revisando algunos modelos para el diodo en corriente directa. La última clase estábamos hablando sobre diodos. Tenemos hasta el momento dos tipos de diodos, que son el diodo de silicio, que también se llama el diodo de unión PN, y tenemos el diodo Schottky, este es el símbolo, que es el diodo metal semiconductor. Este es silicio P y silicio N. También sabemos que existen diodos de germanio, por ejemplo, y los diodos de germanio llevan germanio P y germanio N. Los diodos son dispositivos que conducen en una sola dirección y en dirección contraria bloquean la corriente. Eso es porque tenían una curva característica y la curva característica la habíamos revisado la clase anterior también. Dijimos que la corriente en sentido directo, en polarización directa, es exponencial. Por lo tanto, este es el voltaje aplicado en el diodo y esta es la corriente que se mide en el diodo. Esa es la polarización directa. Y si aplicamos voltaje en la dirección negativa, tenemos una corriente de aproximadamente cero, pero que la corriente tiende a un parámetro que se llama IS, donde IS es la corriente de saturación en reversa y se mide en picoamperios o en femtoamperios. Y picoamperios es por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12, menos 13, menos 14 hasta menos 15 son las corrientes de fuga en reversa. El modelo exacto de un diodo es el modelo exponencial y para eso en el TEC digital les puse la lectura de William Shockley, que la vamos a ver, donde el autor original describe su premio Nobel. Entonces aquí está la carpeta de elementos activos, lecturas. Hay una carpetita de lecturas y puse la lectura de William Shockley, donde dice que la tecnología de transistores requiere un nuevo desarrollo en el área de la física. Aquí explica en dónde trabajaba, cómo desarrollaba el transistor y cómo es la estructura del modelo de enlaces. Y más adelante las polarizaciones de un diodo. Por aquí abajo viene la ecuación. Perdón. Esta es la ecuación de Shockley. Y la ecuación de Shockley es la ecuación de comportamiento de este dispositivo. Mm. Entonces, dependiendo del tipo de diodo, las curvas pueden verse muy diferentes porque tenemos diodos de diferentes materiales. Les dije que existen diodos de germanio, diodos de silicio, diodos de arsenio de galio, que es un semiconductor compuesto. Y lo que tenemos en esta imagen es la curva de transferencia. Se llama la curva de transferencia o la característica de transferencia a la gráfica, donde observamos la corriente, que podemos decir que es corriente de salida en función del voltaje de entrada. Hay muchos circuitos a los que les queremos aplicar un estímulo. Por ejemplo, este estímulo puede ser de voltaje. Y lo que queremos medir en el circuito es la corriente que fluye en algún punto, ¿verdad? Entonces uno podría medir la corriente del circuito, si esto es un diodo. Vamos a medir la corriente con respecto a tierra. Entonces aquí ponemos un amperímetro y vamos a medir la corriente que fluye por este dispositivo. Se llama transferencia porque la tensión de entrada se transfiere hasta la salida en función de una corriente. Y existen diferencias en estas curvas para los tipos de diodos. Entonces, la tensión de contacto era la tensión que se le carga o se le produce a un diodo cuando está en equilibrio. Recordamos que la unión de dos materiales diferentes siempre me produce una curvatura en el diagrama de bandas de energía
sea metal con silicio, metal con germanio, sea silicio N con silicio P, silicio N. Todos estos son diferentes tipos de diodos, pero la clave es que cuando conectamos un material con el otro, si el silicio N tiene muchos electrones libres y el silicio P tiene muchos huecos libres, esto se pasa para allá, me queda una carga positiva y una carga negativa en una región de agotamiento, y a eso le llamamos el potencial de contacto, o en esta presentación V sub K. Observamos que los diodos tienen corriente cero hasta que se alcanza más o menos el valor del potencial de contacto. Entonces los diodos de germanio empiezan alrededor de 0,3, los de silicio 0,7 y los de arsenuro de galio 1,2 voltios. Los potenciales de contacto son diferentes según los materiales. Y por ejemplo, si tenemos un diodo LED, más adelante en la presentación vienen los LEDs, ¿verdad? Tenemos aquí el dibujito de un LED que tiene una laminita más pequeña y una laminita como más grande. Entonces habíamos dicho que la más pequeñita era la negativa y la más grande es la positiva, ya no recuerdo. Al revés. Positivo, negativo, entonces el positivo se llamaba ánodo, el negativo se llamaba cátodo, y el símbolo de ese diodo tiene unas flechitas para decir que emite luz. Entonces este es el ánodo, este es el cátodo. Los diodos LED tienen un voltaje de contacto que puede ser de más de 2 voltios. Pongámosle 2 voltios, depende mucho del color. Y ahora más adelante viene una tabla con los colores de los LEDs y los voltajes de contacto, pero en directa todos se parecen, solo que tienen diferente voltaje de activación o voltaje de contacto. Y en reversa observamos diferencias. Dependiendo del tipo de diodo, la corriente de fuga puede ser distinta. Entonces, un diodo de silicio tiene alrededor de 10 picoamperios, que fue lo que les había mencionado en la página pasada. 10 picoamperios es el parámetro IS, ¿verdad? Entonces, IS, 10 picoamperios para silicio. Los diodos de germanio tienen menos voltaje de activación, encienden más rápido porque necesitamos menos voltaje para encenderlos, pero tienen más corriente de fuga. Entonces, en directa funciona mejor porque encienden con muy poquita tensión, pero en reversa el comportamiento es peor porque la corriente es 10, o bueno, 1 por 10 a la -6 amperios. Es un microamperio, que son, si estos son 10 por 10 a la -12, sería 1 por 10 a la -11. Y tenemos una diferencia de 5 órdenes de magnitud. Esos son 100.000 veces más corriente en un diodo de germanio que en un diodo de silicio. 100.000 es un número muy grande, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que para lograr que el diodo encienda más rápido, la rapidez con la que enciende un diodo es qué tan rápido llegamos al voltaje de activación. Eso es porque si yo pongo un diodo, por ejemplo, voy a hacer un circuito que tal vez no tenga mucha aplicación, pero si yo pongo aquí una fuente de pulsos cuadrados, los pulsos cuadrados, eh, en función del tiempo, no son del todo cuadrados, sino que tienen un tiempo de subida y después tienen un tiempo de bajada, porque no existe una fuente como pura de pulsos completamente verticales. Y entonces aquí se ve que para llegar, por ejemplo, desde 0 hasta 5, si yo tengo estos 0 a 5 voltios, tengo que pasar por un rango de voltajes. Entonces voy a llegar primero a punto 3 que a punto 7. Y entonces este diodo, entre más rápido encienda, mejor. Bueno, podríamos ponerlo al revés, como tal vez para conectar una carga. Y entonces queremos que el diodo encienda lo más rápido posible. Entonces, esas son las consecuencias, que podemos tener un voltaje de activación más pequeño, pero tenemos más corriente de fuga. Y con el diodo de
arseniuro de galio, que es el material compuesto, el potencial de contacto es más alto, pero la corriente de fuga en reversa es mucho menor, porque aquí tenemos un picoamperio, que un picoamperio es el mejor diodo de todos bloqueando la corriente. Este diodo de arseniuro de galio puede bloquear la corriente en reversa con una corriente de fuga muy pequeña. Los diodos en reversa bloquean hasta cierto voltaje, no pueden bloquear voltajes ilimitados. Eso significa que si conectamos un diodo y le ponemos un voltaje, pero se lo ponemos al revés, positivo o negativo, yo le puedo poner 5 voltios y no pasa nada. Le puedo poner 10 voltios, le puedo poner 20 voltios, pero le podría poner voltajes más altos. La pregunta es hasta dónde el diodo va a seguir bloqueando, porque en la física del diodo, si yo le pongo el voltaje al revés y le pongo positivo del lado N, lo que está sucediendo es que yo me estoy robando los electrones que estaban aquí, ¿verdad? Si esto tenía muchos electrones, yo me los llevo todos por el cable y dejo una región de agotamiento. Y del otro lado también está la región de agotamiento porque aquí tengo el negativo que me introduce electrones a una región que tiene huecos. Entonces los portadores se eliminan. Pero si yo sigo aplicando voltaje, el problema es que en un diodo que está completamente agotado voy a empezar a cargar los lados. Entonces aquí voy a tener potencial muy negativo, potencial muy positivo, y eso es energía potencial, es un voltaje. Si yo sigo aplicando voltaje y sigo aplicando voltaje, voy a llegar a un punto donde la energía es tan grande que en la estructura cristalina del material, esa energía va a empezar a romper enlaces. Y eso se llama el potencial de ruptura o la tensión de ruptura. Si yo le aplico mucha tensión, tengo mucho voltaje y tengo mucha energía y esa energía rompe enlaces. Esos enlaces se rompen, pero los electrones salen disparados con tanta energía que empiezan a chocar con otros átomos y empiezan a romper más enlaces. Y entonces ese otro electrón rompe otro enlace y ese otro electrón rompe otro enlace y esto pasa a los dos lados. Se empiezan a generar electrones producto de la alta energía que tiene el diodo. Y eso me da un efecto que se llama el efecto Zener, que es que cuando estoy en reversa, la energía empieza a generar portadores y todos esos electrones pueden fluir y me dan corrientes muy altas. Eso se ve aquí en las curvas porque llega un punto donde tenemos ese voltaje y a partir de ahí la corriente tiende a menos infinito. Y lo que significa es que un diodo en ruptura puede conducir al revés, con el peligro de que la corriente tienda a infinito y el diodo se dañe o se queme. Entonces, existen algunos diodos donde el potencial de ruptura es muy específico. Por ejemplo, puede existir un diodo que tenga un voltaje de ruptura de 3.1 voltios. Y ese diodo se llama el diodo Zener, que es un diodo especial que tiene como una Z en el dibujo. Entonces no es el diodo Schottky porque el diodo Schottky tenía una S y estos son solo nombres, ¿verdad? Ya vimos la ecuación de Shockley, pero ese es el autor original del documento y bueno, de los diodos y los transistores. Después vimos los diodos Schottky y estos son los diodos Zener. Schottky entonces tiene como una S cuadradita y Zener tiene una Z. El diodo Zener tiene un potencial de reversa muy controlado y muy bajito. Puede ser, por ejemplo, 3.1 voltios. Entonces el diodo Zener, la aplicación principal que tiene es en reversa, porque si el voltaje es muy conocido, yo puedo conectar un diodo Zener y lo puedo conectar así de cabeza. Le pongo una resistencia y le pongo aquí una fuente. Si, por ejemplo, esta fuente es de 12 voltios y yo sé que el Zener me mantiene 3.1 en reversa, porque el potencial es muy controlado, este circuito es un convertidor de CD a CD. Yo puedo hacer un adaptador que me convierta 12 voltios a 3.1. Y existen Zeners de un montón de valores. Entonces, por ejemplo, aquí
Zener Standard Voltages. Vienen tablitas donde puedo encontrar los voltajes de diodo Zener, por ejemplo, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3 voltios, 3.3, 3.6, 5.1. Todos estos son voltajes de diodo Zener que existen y yo puedo conectar un diodo Zener con el voltaje que a mí se me ocurra para hacer un convertidor de CD a CD. El principio es que en reversa no necesariamente los diodos se dañan. Por ejemplo, un diodo Zener tendría 3.1 voltios de ruptura, pero le pongo una resistencia que limita la corriente en este circuito. Y yo me aseguro que en el punto de operación la corriente por aquí no exceda, por ejemplo, 10 miliamperios. Eso lo ajusto con la resistencia para que 10 miliamperios por el voltaje del diodo, que es de 3.1, me den alrededor de 31 miliwatts, que es una potencia disipada en el diodo. O sea, todos los elementos tienen voltaje y corriente. Y si yo tengo un diodo operando con un voltaje de 3.1 voltios y una corriente de 10 miliamperios, tendría 3.1 miliwatts. Entonces es muy posible que este diodo no se dañe y ya tengo un convertidor de voltajes. Eso es también muy útil. Yo sé que hoy estoy hablando más de la cuenta, pero cuando yo tengo circuitos eh, TTL, que es un tipo de circuito integrado que me da 0 voltios y 5 voltios en la salida, yo puedo hacer un circuito convertidor para lógica CMOS, que la lógica CMOS, el estándar es de 0 a 3.3. Eso es porque algunos dispositivos operan con 3.3 y otros con 5 voltios en lógica digital. Y si yo quiero convertir desde 5 hasta 3.3, puedo usar un Zener de 3.3, que sería este modelo, el 5226B. Entonces, por ahí, la gráfica tiene parte positiva donde tengo mucha corriente y parte negativa donde tengo el efecto Zener o el efecto de ruptura, mm, que dice que en cierto voltaje yo puedo empezar a obtener corriente de reversa. Y lo importante es limitar esa corriente para no dañar al diodo. En diodos de silicio ese voltaje puede estar alrededor de 100, 200 voltios y existen diodos de silicio que tienen potenciales de ruptura de hasta 1000 voltios. Entonces pueden bloquear 1000 voltios en reversa sin problema. Ahora, la curva exponencial es bastante difícil de resolver eh, algebraicamente. No es difícil. Lo que pasa es que sí es una ecuación exponencial que tiene muchas partes, pero sabemos que el modelo más exacto de un diodo es el modelo exponencial. La ecuación exponencial, que es la que estaba en la gráfica pasada, que me dice es que la corriente del diodo es la corriente de reversa multiplicada por una exponencial del voltaje del diodo entre el voltaje térmico menos uno. Esa es la llamada ecuación de Shockley y es una ecuación que relaciona la corriente y el voltaje. En algunos circuitos se prefieren usar modelos más sencillos. Entonces, el modelo ideal de un diodo es un comportamiento donde la corriente del diodo tiende a ser infinita cuando el voltaje del diodo supera cero. Entonces, esto es como cero por la derecha. Si el voltaje del diodo es cero o es más de cero, si estamos en la dirección positiva, la corriente es infinito. Y eso es lo mismo que decir que el diodo se pone en cortocircuito. Entonces, en polarización directa, el diodo equivale a un cortocircuito y deja pasar toda la corriente. Y en polarización reversa, vamos a suponer que el diodo es un abierto y no deja pasar nada de corriente. Ese modelo es un modelo perfecto porque el diodo entra en cortocircuito y después entra en circuito abierto, corto, abierto, que es el modelo más sencillo. Por supuesto, el voltaje de un corto es cero, entonces por eso es que esta gráfica no tiene definido nada del lado derecho, porque cuando tenga voltaje positivo en la entrada, el diodo se pone en corto y el voltaje del diodo es cero.
y en reversa es un abierto. Este modelo se usa en algunas aplicaciones y bueno, vamos a ver aplicaciones como los rectificadores, los reguladores, los limitadores de voltaje. En algunos de esos circuitos vamos a usar un modelo ideal porque es muy fácil de trabajar. Uno nada más reemplaza los diodos que estén conduciendo por cortocircuitos. El problema es que esto no considera el voltaje de ruptura, perdón, el voltaje de contacto. Y el voltaje de contacto se puede modelar con una caída de tensión fija, en el caso de silicio de 0,7. Para eso lo que hacemos es que le agregamos una batería que se opone a la fuente de la entrada. Esta batería es un modelo, no es que está la batería directamente puesta en el circuito, está más una caída de tensión y lo que dice es que el diodo sigue siendo un diodo ideal aquí en esta parte, o bueno, el modelo completo es todo lo que está en celeste. Entonces el modelo desde la terminal 1 hasta la terminal 2 lleva un diodo ideal y una batería que se opone a la tensión de entrada. Este diodo conduce solo si el voltaje de entrada es mayor que 0,7. Y entonces, si por ejemplo aquí tenemos 0,9 voltios de entrada, yo sé que 0,9 voltios eh, se va a repartir entre esto y esto. Entonces, si la fuente es de 0,7, en el módulo ideal quedan 0,2. Como esto es mayor que cero, el diodo ideal conduce y esto se convierte en un corto. Y al diodo lo que le queda desde el extremo de arriba hasta el extremo de abajo son los 0,7 de la fuente, porque si el diodo ya se puso en corto, va a tener 0 voltios. Entonces, el modelo ideal es de 0 voltios, el modelo de tensión constante es de 0,7 y eso lo que significa es que en un circuito, si yo tengo aquí el diodo y después tengo otras resistencias y aquí tengo una fuente y la fuente es mayor de 0,7, le pongo 1 voltio, al diodo lo que le vamos a hacer es que lo vamos a reemplazar, vamos a quitar el diodo y vamos a poner el cortocircuito porque el diodo está en funcionamiento y una fuente de 0,7. Entonces la fuente se opone y aquí me quedan 0,3. En principio este es el diodo y tiene esos dos pedacitos. Al final uno no reemplaza todos los componentes, sino que nada más se imagina que el diodo tiene 0,7 voltios de extremo a extremo. Y si esto es 1 voltio y el diodo tiene 0,7, me quedan 0,3. Pero internamente lo representamos por una fuente pequeñita. Y tenemos otro modelo que se llama el modelo lineal incremental, porque en este modelo de tensión constante no estamos viendo el comportamiento de la exponencial, ni estamos observando que ante variaciones de corriente el voltaje del diodo cambia. El voltaje de un diodo no se queda en 0,7, sino que cuando más corriente tiene el diodo, el potencial puede variar. Y entonces uno puede aproximar la ecuación exponencial por una ecuación lineal si usamos, por ejemplo, bueno, hay varias formas. Una es usar la derivada o la otra es que en un punto yo puedo hacer una expansión en series de Taylor. ¿Se acuerdan que e a la x, que en este caso es e a la vd entre vt multiplicado por el is, pero e a la x tiene una expansión en series de Taylor y entonces yo puedo decir que esto es 1 más x al cuadrado entre 2 más x a la 3 entre 3 con factorial más x a la 4 entre 4 factorial más punto, punto, punto. Esa es la expansión de series de Taylor. Entonces, una exponencial completa debería ser todo eso en un solo punto, porque la expansión está centrada en un punto. Uno puede omitir todos los términos de la derecha, por ejemplo, x a la 2 x a la 3 x a la 4 y quedarse solo con la parte lineal. Y si graficamos la parte lineal, vamos a obtener algo que pasa por un punto y que tiene la misma pendiente. Entonces, es una aproximación, no se puede usar las series de Taylor para esto, eh, o lo común es usar solo la pendiente y la intersección con los ejes, que bueno, es la misma matemática, solo que se calcula diferente. Y en el modelo lineal incremental lo que tenemos es un diodo ideal
que es corto o abierto, una fuente en reversa, que es de 0,7, que es el voltaje de activación, y una pequeña resistencia que se llama la resistencia dinámica del diodo, que es la que describe que si por ejemplo esto tiene 0, esto tiene 0,7 y aquí pasa una corriente, la corriente me da un voltaje. Entonces esto me da un exceso de voltaje, esto sube, que sería ID por la resistencia RD, que es un aumento con respecto a 0,7. Entonces, entre más corriente tenga, más voltaje tiene este otro componente y por lo tanto la corriente y el voltaje quedan relacionados por esa ecuación lineal. La pendiente de esto, como es corriente contra voltaje, es 1/RD. Esos son los cuatro modelos. Lo que tenemos que hacer en esta presentación es aprender a usarlos para resolver circuitos. Vamos a ir haciendo la solución de circuitos con cada uno. Entonces vamos a empezar con el más fácil, que es el modelo ideal. Y dijimos que el módulo ideal se vuelve un corto en directa y se vuelve un abierto en reversa. Si tenemos un circuito como este, el circuito tiene una fuente de alimentación de 3 voltios, tiene una resistencia de 200 ohmios y tenemos un diodo y el diodo tiene un modelo que dice que el voltaje del diodo es igual a cero cuando conduce, sería el modelo ideal. El problema dice que el circuito se construye con un diodo ideal, calcule la tensión del diodo, la corriente del diodo, la potencia que disipa el diodo y la resistencia equivalente del diodo en CD según la ley de Ohm, porque el diodo tiene que tener voltaje y corriente, que son las dos variables de este circuito. Para todos los circuitos que hagamos con diodos, el objetivo es resolverlos como lo hiciera un simulador. Y el simulador va a calcular voltajes y corrientes en los nodos. Entonces, en este caso, yo debería calcular el voltaje en los nodos y la corriente de la malla, que es una sola malla, entonces es una sola corriente. El voltaje de este nodo es 3 voltios con respecto a cero. Digamos que esto es el potencial cero. Y el voltaje de este lado no lo conozco. Este es muy fácil porque el diodo está encendido. Y sabemos que si el diodo está encendido, ¿qué voltaje tiene? Según el modelo ideal, tiene 0 voltios porque el diodo es un cortocircuito. Entonces yo le voy a poner el cortocircuito de una vez. Y sé que el voltaje del diodo es cero. De manera que este nodo tiene que estar en 0 voltios. Si la resistencia tiene 3 voltios de un lado y 0 voltios del otro, tiene una caída de 3 voltios. Y 3 voltios entre 200 ohmios me da la corriente de este circuito. Mira que eso es lo que está calculado ahí abajo. Dice que son 15 miliamperios. Y con eso ya resolví el circuito. Ahora, la parte formal es hacer uso de los teoremas de análisis de circuitos, por ejemplo, la LVK. Lo vamos a necesitar para los otros modelos. En este caso, la LVK de este circuito es hacer una malla. Y si hacemos una malla, tenemos que menos VS es negativo porque entramos por el menos de la fuente, más VR1 positivo porque entramos por el más de la resistencia, más VD positivo porque entramos por el más del diodo, es igual a cero. Aquí podemos usar la ley de Ohm en la resistencia. Le decimos que el voltaje de una resistencia es la corriente por la resistencia y me queda una ecuación que tiene dos variables que son la corriente y el voltaje. Yo tengo corriente y voltaje en ese circuito. Despejamos completamente la corriente, que la corriente es y está en función de X, que es el voltaje de ese diodo. Esa es una ecuación lineal y es la ecuación del circuito. Entonces, la idea general del análisis de mallas es que podemos hacer una malla para obtener una ecuación y esa ecuación estamos viendo que es una ecuación lineal. Eh, Esto es importante porque podemos representar que el voltaje y la corriente en el circuito están relacionadas por una ecuación lineal y la pendiente es m, que es el término que acompaña a la x. Aquí vemos que la pendiente es -1/r. Como la pendiente es negativa, este circuito tiene una ecuación lineal
que es la ecuación del circuito, y a esto se le llama la recta de carga. ¿De acuerdo? Entonces, importante es que del circuito sacamos una ecuación y la ecuación del modelo, en este caso es el modelo ideal. Lo que tenemos es una gráfica que es como así, ¿verdad? Era cero y después vertical. La intersección de esas dos gráficas es la solución del circuito. Y en este caso, lo único que hicimos fue sustituir VD igual a cero para ver cuál es la corriente de este circuito. Eso fue lo que nos dio 15 miliamperios. Esto que está aquí se llama el método gráfico y es importante visualizar la solución de sistemas de ecuaciones para entender también un poco la matemática. Entonces, aunque el ejemplo sea tan pequeñito y tan trivial, ¿verdad? Si yo borro esto, ahorita lo vuelvo a poner. Vemos este circuito, sabemos que la fuente es de 3, el diodo tiene cero y entonces la resistencia tiene que tener 3 voltios y 3 entre 200 es 15 milis y ya está resuelto. Yo puedo resolver el circuito por mallas. Y cuando resuelvo por mallas, me doy cuenta que el circuito tiene una ecuación lineal y la ecuación lineal se llama la recta de carga. La ecuación del modelo es simplemente sustituir VD igual a cero. Pero aquí es donde ven que yo puedo usar modelos diferentes para esta variable, porque el voltaje del diodo puede ser 0,7. Entonces, si me cambio de modelo, uso la misma ecuación del circuito, pero uso 0,7. Y si me cambio de modelo y quiero un modelo exponencial, en lugar de 0,7, aquí arriba tengo que poner otra cosa, que sería la ecuación de Shockley. Entonces, es buena idea resolver siempre los circuitos por mallas. Es lo más práctico. El problema pedía, además del voltaje y la corriente, la potencia disipada en el diodo. La potencia es voltaje por corriente. Y si el diodo tiene 0 voltios y tiene 15 miliamperios, quiere decir que tiene 0 watts. Un diodo ideal no disipa potencia. Y entonces es un diodo perfecto porque no se calienta. Es un diodo que conduce y nunca se va a calentar. La resistencia en CD sería, por ley de Ohm, voltaje entre corriente, voltajes de 0 y corrientes de 15 milis, entonces tiene 0 ohmios. Y 0 ohmios es un cortocircuito perfecto y significa que el diodo está conduciendo como si fuera un corto, ¿verdad? Entonces, si esto es un corto, 3 entre 200 me da la corriente. Bueno, dijimos que ese modelo no es del todo exacto y entonces vamos a revisar el modelo de tensión constante, que es el modelo de punto 7. La solución de este circuito, ahora dice el circuito de la figura se construye con un diodo de punto 7, es de silicio. Calcule la tensión, la corriente, la potencia y la resistencia. Entonces hacemos la misma malla. La malla es la misma para este circuito porque es el mismo circuito. Sustituimos la ley de Ohm en el voltaje de la resistencia. Me queda menos Vs más I de 1 R1, que es el voltaje en R1, más V de 1 igual a cero. Esta es la corriente del diodo, que también es la corriente de la resistencia, ¿verdad? Aquí podríamos poner IR1, pero IR1 es I de 1. Y despejamos la corriente completamente para tener Y en función de X. Esta es la ecuación lineal, que es la recta de carga. Cuando sustituimos la ecuación del modelo dice que el voltaje del diodo es 0,7, ¿verdad? Porque un diodo encendido sabemos que está encendido porque primero está en la dirección correcta y segundo el voltaje de la fuente es mayor que el voltaje que requiere para encender. Entonces le sustituimos el voltaje del diodo, aquí ponemos 0,7, entonces arriba queda 2,3, abajo 200 y esto es una corriente de 11,5 miliamperios, que es bastante diferente que 15. Lo que está sucediendo gráficamente, el método gráfico es importante, viene en el libro de Boygestad. El método gráfico dice que la corriente en función del voltaje del diodo es una función lineal, que es la ecuación del circuito. Esa es la recta de carga, de nuevo, que es la gráfica de la ecuación número uno. Esto tiene intersecciones aquí en los ejes. Yo puedo poner las intersecciones, ¿verdad? Y entonces, si yo quiero la intersección con Y, lo que hago es X igual a cero. Entonces, Y es igual a VS
entre R1. Y si yo quiero la intersección con X, lo que hago es Y igual a cero. Entonces este R1 pasa a multiplicar a la izquierda, pero se cancela y me queda que VS es igual a VD. Entonces esto es VS. En este caso estos son 3 voltios y aquí son 15 miliamperios, ¿verdad? Porque habíamos calculado que 3 entre 200 son 15. La solución de este circuito no es con la ecuación ideal. La ecuación ideal pasaba por 15 miliamperios justamente, ¿verdad? Por eso la solución antes era 15 milis. En este caso, vamos a resolver con un modelo de punto 7. Entonces, la gráfica está pegando aquí y aquí es donde tenemos 11,5 miliamperios. Es la intersección de la recta de carga con la ecuación del diodo. Esta corriente es más exacta porque la ecuación roja se parece un poco más a la ecuación de Shockley. No es exponencial, pero pasa cerquita de por donde pasaría la exponencial. Y entonces tenemos un modelo un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, procedimiento es calcular la malla del circuito, sustituirle punto 7 a la malla y ya tenemos la intersección de este sistema de ecuaciones, porque la ecuación 2 es esta roja, ¿verdad? La gráfica de la ecuación 2 es la gráfica roja que puse ahí. La potencia sería voltaje por corriente, entonces ahora sí tengo voltaje y sí tengo corriente, tengo 8 miliwatts. El modelo de tensión constante me permite calcular la potencia del dispositivo y ya tengo un valor que no es cero. Y la resistencia equivalente es voltaje entre corriente, de manera que tengo 0,7 entre 15 milis y eso me da 60 ohmios. Importante es observar que este diodo no conduce de manera perfecta, sino que el diodo disipa potencia, entonces se calienta un poquito. Y en segundo lugar, tiene una resistencia equivalente. La resistencia equivalente en CD se llama la resistencia estática. Y es diferente de la resistencia dinámica que hablábamos ahora en el modelo de tensión, perdón, en el lineal incremental había una resistencia dinámica que era RD minúscula. Es diferente. Entonces, la resistencia estática se saca en CD con la ley de Ohm. Y lo que significa es que este diodo tiene una resistencia interna equivalente de 60,87 ohmios. Y para todos los efectos prácticos, en este circuito el diodo se podría ver como esa resistencia, entonces yo puedo usar la fórmula del divisor de voltaje. La fórmula del divisor, vamos a cargar aquí más un toquecito, sería que 3 voltios multiplicado por esta resistencia dividido entre 200 más la resistencia del diodo debería darme 0,7, ¿verdad? Porque 0,7 es el voltaje del diodo que sabemos que está encendido. Entonces, no tengo la sesión iniciada. Bueno, usemos Google. Vamos a poner que 3 por 60,87 dividido entre 200 más 60,87 es de 0,7 voltios, ¿verdad? Al final, la ventaja de estas épocas es que cualquier chonche me sirve de calculadora mientras tenga Google. eh, y es una buena calculadora. Ayer estaba pidiéndole soluciones de ecuaciones cuadráticas. Entonces, por ejemplo, y Google le calcula, bueno, ahora hasta con IAS. Las raíces de ecuaciones de Google es carguísima. Pero bueno, sí vieron que cuando hice el divisor de tensión, 3 por 60 entre 200 más 60 me dio 0,7. Entonces, para efectos prácticos, el diodo se comporta como esta resistencia. Una pregunta con trampa sería decir que todos los diodos de silicio tengan 60 ohmios de resistencia. ¿Eso es correcto? Suena muy raro, ¿verdad? Es mentira que todos los diodos van a tener 60 ohmios. Em, entonces, la pregunta es si todos los diodos de silicio tienen 60 ohmios. La respuesta es que no, porque la resistencia depende
de cuánto voltaje y cuánta corriente estén pasando en el circuito en el que están siendo utilizados. Si a mí se me ocurre cambiar esta fuente por 5 voltios, ya esta resistencia está automáticamente mala. Ya esa no es la resistencia de este diodo porque ya estamos cambiando la corriente. Entonces, si yo pongo 5 voltios y tengo un diodo de 0,7, aquí me quedan 4,3 voltios y 4,3 voltios entre 200 me da una corriente I de 2. Esto sería el voltaje del diodo 2 y este es el voltaje de fuente 2. Entonces, I de 2 sería 4,3 entre la resistencia de 200. Nada más voy a ponerle las credenciales a más de un toque para poder usarlo. Eh, pues, en teoría esto no se ve. Nada más tengo correo y contraseña. Es que no me la sé, que son un montón de letras. Listo, entonces quiero calcular cuánto tiempo que tuvo para abrir y no ha cargado. Quiero calcular 4,3 entre 200. Ya voy. Y casi no se ve, entonces le voy a cambiar la letra, pero son 21,5 miliamperios. Vamos. Bueno, 21,5. Y si el voltaje en ese punto es de 0,7, ¿cuál es la resistencia dinámica? La resistencia dinámica sería 0,7, 21,5 milis. Son 32,56 ohmios. Perdón, resistencia estática. Resistencia estática es en CD y son 0,7 entre 21,5 milis. Son 31 punto, no, 32,56 ohmios. Significa que la resistencia de un diodo no es fija. La resistencia de un diodo depende de cuánta corriente esté circulando por el circuito y de cuánto voltaje esté sosteniendo ese diodo. Entonces, la resistencia no es válida para todos los puntos, sino que cuando yo cambio la corriente y cambio el voltaje, tengo que recalcularla. Pero es la resistencia equivalente. Significa que el mismo diodo puesto en un circuito con otra fuente tiene menos resistencia. Y ese mismo diodo puesto en otro circuito tiene otra resistencia distinta. Entonces, no usamos la resistencia como para calcular al inicio, sino que nada más al final vamos a ver de cuánto quedó la resistencia equivalente del diodo en ese circuito. Porque ven que puede ser un rango, 30, 60 ohmios, depende del valor del voltaje de alimentación. Lo que sí es importante es que tenemos potencia y tenemos resistencia. Los diodos de colores, los diodos LED, son diodos que se construyen con materiales específicos y todos tienen un voltaje interno típico de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, un diodo de color verde tiene un voltaje de 2,2 voltios, un diodo rojo tiene 1,8 y hasta cierto punto en la historia esos eran los únicos dos colores que podíamos fabricar, el diodo verde y el diodo rojo. Y para eso hay un video de Veritasium de un canal de YouTube que no sé si lo han visto, sobre el color de los LEDs y por qué costó mucho fabricar el diodo LED de color azul. Podemos buscar ese video. Entonces, aquí en Google ponemos Veritasium eh, LED azul y dice que fue casi imposible hacer luz LED de color azul. Este video es muy bueno, se los recomiendo y podemos verlo. No lo abro porque tengo un montón de anuncios ahí, entonces gastamos mucho tiempo. Pero pueden ver el video. Además es media hora, pero es un video muy interesante porque habla incluso de la teoría de bandas, habla sobre la densidad de estados,
con la cantidad de asientos que tienen para los electrones, que los asientos eran los estados electrónicos en las bandas, y entonces habla bastante de por qué fue muy difícil, pero era muy necesario hacer luz azul para poder hacer pantallas que pudieran mostrar todos los colores, porque si no, solo íbamos a tener pantallas en rojo y negro, o en verde y negro, o en amarillo y negro. Y con el diodo azul ya podemos representar todos los colores, porque, bueno, en teoría del color, ustedes saben que los colores primarios son el azul, el rojo y el amarillo, ¿verdad? Pero por alguna razón en las pantallas los colores primarios son el rojo, el azul y el verde, y con esos tres se pueden hacer todos los colores. Entonces, no entiendo muy bien por qué cuando usamos pinturas, en lugar de verde se usa amarillo, pero funciona. Las impresoras, ¿verdad? Tienen cian, magenta y amarillo, y con eso también pueden hacer todas las combinaciones. Entonces, el color es medio extraño dependiendo de si es tinta o si es luz, varía un poquito. Pero bueno, el punto central es que los diodos tienen un voltaje interno que tiene que ser diferente para los diferentes tipos de diodos. Con esta teoría, uno puede calcular en un ejemplo cuál es la resistencia limitadora que requiere un circuito si queremos encender un LED al 100% de su potencia. Entonces, la idea sería la siguiente. Es muy común que usemos circuitos lógicos que tengan voltajes de salida de 5 voltios, por ejemplo. Existen otros circuitos que tienen voltajes de 3.3. Entonces, digamos que buscamos un Arduino. Los voltajes de un Arduino pueden ser de 5 o de 3.3 dependiendo de cómo se configure. Em, Me parece que en los pines digitales igual pueden operar a 5 o a 3.3. Digamos que estamos trabajando a 5 voltios. Em, y entonces, si esto que está aquí a la izquierda es el voltaje del pin del Arduino y yo tengo 5 voltios, yo no le pongo el LED directamente. Esto no es buena idea porque vamos a quemar el LED y posiblemente vamos a dañar el puerto del Arduino. Porque los pines del Arduino, los pines digitales, no pueden entregar mucha corriente. Eso también podríamos buscarlo. Que en la hoja de datos tiene que venir eh, la especificación. Dice que los pines digitales del Arduino pueden entregar hasta 20 o 30 miliamperios para operación continua, con un máximo absoluto de 40 milis. Si usted le pide más de 40 miliamperios a un Arduino, le puede dañar el pin. Entonces hay que considerar las limitaciones de nuestra tecnología, ¿verdad? El Arduino no puede entregar más de 40 milis. Si conectamos un LED, el LED es de color rojo, por ejemplo, para este problema. El diodo rojo tiene un voltaje de 1.8 según la tabla anterior. Entonces, el exceso de voltaje va a quedar en la resistencia. Y en el problema dice que el diodo rojo tiene una potencia nominal de 40 miliwatts. Si yo quiero que el diodo encienda con 40 miliwatts para que esté bien, bien brillante, vamos a despejar el valor de resistencia que necesito ponerle al pin. Entonces, en orden de procedimiento, primero hay que ver cuál es la corriente máxima del diodo. Si tengo la potencia y el voltaje, entonces la corriente del diodo es potencia entre voltaje, son 40 milis entre 1.8 voltios, son 22.2 miliamperios. Eso está por debajo de la capacidad máxima de corriente del Arduino, entonces está bien. Y el valor de resistencia que le tenemos que colocar al circuito de resistencia diodo para que el diodo no exceda su potencia nominal cuando lo ponemos a un pin de 5 voltios. Entonces, para la corriente, lo que hacemos es la mallita. Sabemos que la resistencia es la diferencia de voltajes entre la corriente del circuito. Esto por despeje de la malla, ¿verdad? Uno puede hacer la malla completa. Entonces, la malla completa, la recomendación es hacer las mallas completas. Menos VS más ID R1 más VD es igual a 0. Yo sé que esto es 1.8 voltios, sé que la resistencia es la que necesito calcular.
sé que la corriente es de 22,2 miliamperios y que el voltaje de la fuente es 5. Entonces tengo todo excepto la resistencia. Y despejando la resistencia me dan 144 ohmios. Si le ponemos esa resistencia al circuito, el diodo está al 100% de su potencia. Y entonces se va a ver bien bonito, va a brillar y no se va a quemar. En muchos tutoriales de circuitos, a usted le dicen póngale una resistencia de 220, ¿verdad? Si uno busca aquí, eh, em, si usted tiene tutoriales de Arduinos, ¿verdad? Lo que dice es ponga la resistencia, casi no se ve, voy a hacerlo más grande. Ponga el diodo, ponga la resistencia y póngale 270 ohmios, ¿verdad? Y también dice, bueno, le sirve una de 470, una de estas, pero la cuestión es qué resistencia le ponemos a un LED. En el ejemplo de hoy ya vimos cuál es el efecto de esa resistencia, porque de esa resistencia depende la corriente del LED. Y lo que se recomienda es que sea mayor para que la corriente del LED no supere su valor nominal. Pero entonces, si en lugar de 144 ohmios le ponemos 220 ohmios, ¿a qué porcentaje de potencia está operando ese LED? No va a estar al 100% del brillo, va a estar a un brillo un poquito más atenuado. Entonces, eso es otro problema. Lo que deberíamos hacer es considerar que si estos son 5 y estos son 1,8 y la resistencia que estamos usando es 220, ¿cuál es la corriente del circuito? Entonces, la corriente del circuito, con lo que nos recomienda el manual de Arduino, es 5 menos 1,8 dividido entre la resistencia que tenemos, que sería 220. La corriente es de 14,5. Vamos a usar esto para todos los decimales, 14,5 miliamperios. Y un diodo LED con 14,5 miliamperios y 1,8 voltios me da 26 miliwatts. Si la potencia nominal era de 40, 26 entre 40 es un 65%. Y entonces el problema es que si le conectamos una resistencia de 220 ohmios a un LED rojo, el LED enciende a un 65% de su máximo brillo. Y no está mal porque uno siempre lo va a poder ver, ¿verdad? Si en un cuarto completamente oscuro ese LED va a brillar, pero no se va a ver tan brillante como el diodo LED a su capacidad nominal de potencia. El otro problema que tenemos es que si en lugar de un diodo rojo le ponemos un diodo verde, el diodo verde se deja 2,2 voltios según esta tabla que es del libro de Boylestad. Entonces, si uno quiere recalcular el ejemplo y decir para que esté a 100% de brillo, ¿cuál sería el valor apropiado de resistencia para un LED verde? En el LED verde es la misma ecuación, son 5 menos, y ahora hay que poner 2,2 del LED verde entre la corriente nominal, que es 22,2 milis, serían 126 ohmios. Entonces, estos son 144 para un diodo rojo o 126,1 ohmios para un diodo verde. El enredo es que yo no voy a estar recalculando toda la resistencia para todos los valores de todos los LEDs. Entonces, por eso es que también sugerimos usar 220, porque aunque el diodo no va a estar al 100%, 220 me sirve para cualquier color, siempre y cuando sean diodos como estándar, ¿verdad? Los diodos azules tienen 5 voltios, entonces difícilmente los vamos a poder encender con un Arduino, además de que los diodos azules por lo general son de más potencia, no son de 40 miliwatts. Pero así, tenemos diferentes colores. El azul y el blanco son los que más voltaje necesitan para encender. Entonces, igual en circuitos digitales preferimos usar colores con voltajes de activación más pequeños. Por eso es que los LEDs más comunes son el verde y el rojo. Entonces, muy bien, ya tenemos que con el modelo de voltaje constante podemos calcular las resistencias que le ponemos al Arduino. En el laboratorio le podemos poner 220, todo bien. Pero sabemos que si uno calcula de manera exacta la resistencia, puede poner ese diodo a brillar un poquito más. Entonces, eso sería muy útil para, por ejemplo, circuitos de iluminación, si queremos hacer
iluminación en una casa y conectar ahí un montón de LEDs para ponerlos de bombillo, tenemos que asegurarnos que cada LED encienda a su potencia nominal. El tercer modelo es la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley es más difícil de usar porque también es una ecuación de dos variables, ¿verdad? Si yo tengo esta ecuación que se ve como está en este diagrama, voy a tener un voltaje y una corriente que están en un punto específico de operación. Esta es la solución del circuito. Pero el eje X y el eje Y son continuos, ¿verdad? Entonces, este es un punto. A este punto se le llama el punto de operación, el punto Q. Y la letra Q viene de la palabra quiesciente, que significa un punto estable, que es el punto donde va a estar operando el circuito. Ese punto es la intersección con la otra ecuación, que es la ecuación del circuito, porque la recta de carga, si seguimos usando el mismo circuito, la recta de carga se ve así. Y la intersección de las dos ecuaciones es lo que me da la respuesta. La ecuación de Shockley es esta. Dice ID es igual a IS por la exponencial de VT entre, perdón, VD entre N VT. VD es el voltaje del diodo. VT es el voltaje térmico, que a temperatura ambiente son 26 milivoltios, porque el voltaje térmico se calculaba como la constante de Boltzmann por la temperatura entre la carga del electrón, y el voltaje lo tenemos que calcular. eh, la cuestión es que se acuerdan que K eh, tenía dos valores diferentes. Entonces aquí usamos 1,38 por 10 a la menos, se me olvidan estos números, constante de Boltzmann es por 10 a la menos 23. Ajá. Joules entre Kelvin, estos son 300 Kelvin y esto es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces esto queda Joule entre Coulomb y Joule entre Coulomb es voltio. Un Joule entre Coulomb equivale a un voltio. Entonces usamos esas constantes para calcular 26 milivoltios. N se llama el coeficiente de emisión y para la mayoría de diodos N es igual a 1. Pero en algunos modelos de Spice N es 1,3, 1,2, 1,7 he visto. Vamos a considerar que N para efectos prácticos de nuestro curso es 1, pero los modelos de Spice sí lo traen. El menos 1 que trae la ecuación de Shockley se puede aproximar y se puede eliminar de la ecuación. Entonces podemos decir que una aproximación es esto, porque si distribuimos IS a la izquierda y a la derecha, lo que está a la izquierda da amperios o miliamperios. Y a algo que está en miliamperios yo le resto un IS y es como no restarle nada, porque IS eran picos, picoamperios. Entonces todo esto me da milis y si le restamos un IS es como no restarle nada. Entonces IS no lo distribuimos, nada más no ponemos el menos uno. Y esto se puede escribir con la ecuación inversa. Entonces yo puedo despejar VD en función de ID. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a pasar IS a dividir, ¿verdad? Entonces queda ID entre IS. Después ponemos logaritmo natural de los dos lados, queda el logaritmo natural, y la exponencial se cancela. Y entonces del otro lado me queda E a la VD, bueno, me queda solo VD entre NVT. Paso el NVT a multiplicar y eso ya es el voltaje del diodo. Entonces, esta otra ecuación también es la ecuación de Shockley, nada más que está despejada al revés. Pero esta es muy práctica, porque ya habíamos dicho, si la ecuación lineal del circuito era que la corriente es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo entre la resistencia, este voltaje de diodo yo lo puedo tomar de esta ecuación, porque esta es la ecuación número uno, esta es la ecuación número dos, y yo puedo combinarlas. Entonces, para combinarlas, yo puedo sustituir esta ecuación aquí arriba. Y lo que me va a quedar en la combinación es Vs menos NVT logaritmo natural y D entre IS entre R.
Esta ya es una ecuación de una sola variable y se puede resolver en la calculadora con el método Shift Solve. No puedo despejar ID completamente, pero la calculadora sí puede resolver esto. Entonces vamos al ejemplo. Si seguimos usando el mismo circuito que hemos visto a lo largo de la clase, queremos calcular tensión en el diodo, corriente en el diodo, potencia disipada y la resistencia equivalente. Lo que tenemos que hacer es resolver este circuito. Vamos a resolverlo por mallas. Entonces, menos Vs más Vr1 más Vd1 es igual a cero. La tensión de la resistencia es corriente por resistencia y la corriente de la resistencia es la misma corriente del diodo. Despejamos ID completamente, entonces queda Vs menos Vd entre R1. Esta es la primera ecuación y la segunda ecuación es la ecuación de Shockley. Este es un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Lo que pasa es que son ecuaciones no lineales, ¿verdad? Porque esta de aquí evidentemente es no lineal, es exponencial. Una ecuación lineal es la de arriba, pero una ecuación no lineal es la de abajo. Y para resolverlo, las combinamos. Bueno, en este caso lo que dicen es que se igualan las ecuaciones, pero la otra forma era darle la vuelta a la ecuación de Shockley y sustituirla aquí arriba. Entonces, son dos formas de resolver. En esta página están igualando las ecuaciones. Bueno, estoy igualándolas. Entonces, la de la izquierda es la corriente del diodo según la ecuación uno y la de la derecha es la corriente del diodo según la ecuación 2. Y esas dos tienen que tener una solución. Lo que estamos haciendo es buscando otra vez la intersección. Voy a dibujar aquí el método gráfico, ¿verdad? En negro más bonito para los ejes. En azul la recta de carga y en rojo la exponencial. Vamos a poner aquí que esta es la corriente del diodo, este es el voltaje del diodo y en rojo tengo la exponencial de Shockley. Digamos que es medio exponencial, ustedes la entienden. Entonces esta es la ecuación de Shockley y esta es la recta de carga. Dijimos que la recta de carga pega en el eje X en OS y pega en el eje Y en VS entre R, porque estas son las intersecciones de esta ecuación con los dos ejes, ¿verdad? Habíamos dicho que la intersección con el eje Y era poner esto en cero, entonces queda VS sobre R. Y la intersección con el eje X era poner esto en cero, y entonces queda que VD es igual a VS. Y al encontrar la intersección, lo que hacemos es combinar las dos ecuaciones, las estamos igualando y le ponemos todos los números. Entonces quedan 3 voltios de VS. VD1 no lo tengo, pero esto es lo que quiero despejar. 200 es la resistencia y ese es 10 a la menos 14 según el ejercicio. Dice que el modelo tiene IS de 10 a la menos 14 y n igual a 1. Entonces ponemos la exponencial de VD entre 1, que es n, por 26 milivoltios. La calculadora puede resolver esta ecuación. Entonces aquí la ponemos en la calculadora. 3 menos x entre 200 es igual a 10 a la menos 14 por la exponencial. Aquí le estoy poniendo todo y el menos 1, pero ya les dije que lo pueden omitir. Y la calculadora pide un valor inicial. Entonces, cuando le damos Shift Solve, ponemos toda la ecuación y le presionamos Shift Solve y utilizamos un valor inicial de 0.7 porque sabemos que el diodo es de silicio. La solución tiene que andar alrededor de 0.7. ¿Por qué no es 0.7 exacto? Porque 0.7 es el voltaje de encendido. 0.7 está más o menos por aquí. El voltaje va a ser un poquito más en la solución exacta del circuito y lo que ando buscando es la solución exacta, que es ese puntito. Entonces, según la solución de la calculadora, esto dio 0.721, como está en esta página. Entonces, 721 o 79. ¿Qué sería el voltaje? Si yo tengo el voltaje, ¿cómo saco la corriente? Esta es la solución de una de las dos ecuaciones. Lo que tengo que hacer es llevarme este voltaje y sustituirlo en cualquiera de las dos. Entonces, tengo el voltaje y puedo usar la ecuación uno para sustituirle el voltaje y obtener la corriente. Con la corriente, esto me da 11.39, puedo sacar la potencia, voltaje por corriente, son 8.22 miliwatts, y la resistencia equivalente en CD, que es voltaje entre corriente. Observaciones es
La primera, que este resultado no muestra una diferencia significativa con respecto al modelo de tensión constante, porque si yo tenía el modelo de punto 7, vamos a ver, este es el modelo exponencial y este es el modelo de tensión constante de 0,7 voltios. El voltaje del diodo con el modelo exponencial dio 0,721 y con el modelo punto 7 es 0,7. La corriente con el modelo exponencial dio 11,39 miliamperios y con el modelo de punto 7 había dado, porque es el mismo ejemplo, 11,5, ¿verdad? Y la corriente, perdón, la potencia y la resistencia son parecidas. Entonces, si uno calcula porcentajes de error, lo que deberíamos hacer es poner el valor exacto menos el valor con error entre el valor exacto por 100. El porcentaje de error en el voltaje es 0,721 menos 0,7 entre 0,721 por 100. Tengo un 2,9% de error en el voltaje. Y en la corriente tendría valor exacto, el valor aproximado entre el valor exacto por 100. Tengo un 0,966%, menos del 1%. Entonces, con el modelo exponencial y el modelo de punto 7, yo logro resultados muy parecidos. Eso es porque el modelo exponencial está usando esta ecuación exponencial, pero el modelo de punto 7 usa una ecuación que tal vez es porque esto no está a escala. En la solución, vamos a borrar esto de aquí. eh, digamos que punto 7 quede más o menos por aquí también. Entonces, la idea es que el modelo de punto 7 y el modelo de Shockley van a pasar aproximadamente por el mismo punto. No pasan exactamente igual, pero la diferencia es muy pequeña. Y entonces el modelo de punto 7 por lo general es suficiente para resolver la mayoría de circuitos porque me da porcentajes de error muy pequeños. Este, esa es la comparación entre los modelos y es la explicación de por qué el modelo punto 7 es suficientemente bueno. Por supuesto, el modelo exponencial es el más exacto de todos, pero tiene una complejidad adicional que es que tengo que resolver un sistema de dos ecuaciones algebraicas y eso solo lo puede hacer la calculadora. Ahora, algo muy importante es que yo solo puedo escoger un modelo a la vez. Entonces, lo que está prohibido, vamos a poner aquí prohibido, porque siempre me lo hacen, es decir, que para encontrar la corriente yo uso la ecuación de Shockley y le pongo 0,7 voltios al voltaje. Yo no puedo sustituir 0,7 en la ecuación de Shockley, esto es un error. De hecho, deberíamos ponerle ahí una calavera. ¿Cómo era? Así. Eso no se puede. Y siempre me lo hacen en el examen. ¿Por qué no le puedo poner 0,7 a la ecuación de Shockley? Porque estoy revolviendo modelos. El modelo es el de Shockley, pero el voltaje del diodo no va a ser 0,7, va a ser un valor que resuelve la calculadora y entonces me da 721. Entonces, con la ecuación de Shockley, el voltaje del diodo tiende a verse así. O no uso del todo el modelo de Shockley y uso 0,7 en un modelo más simplificado. Por ejemplo, aquí yo tengo una ecuación lineal y a la ecuación lineal le sustituyo 0,7. Entonces, la recomendación es una ecuación del circuito, que puede ser esta. Aquí no estoy diciendo qué voltaje tengo. Y solo una ecuación para el modelo. Entonces, o uso 0,7 o uso la de Shockley, pero no puedo usar las dos. Entonces, es prohibido ponerle 0,7 voltios a la ecuación de Shockley. Y eso lo voy a dejar aquí. No le pueden poner 0,7 a la Shockley. Em,
Y eso sería. Ahora, el resto de la presentación lo que tiene son algunos problemitas con varios diodos, porque si tenemos circuitos con un solo diodo son bastante sencillos, son pequeñitos, pero cuando hay varios diodos combinados, yo puedo tener diodos en serie y diodos en paralelo. Lo que dicen los problemas es calcule la corriente por estos diodos. Creo que esto no trae las respuestas, entonces tengo que hacerlas yo. Este, dice, calcule la corriente Ix usando el modelo de punto 7. La fuente es de 3 voltios y la resistencia en ambos circuitos es de 470. ¿Verdad? Lo que hacemos es igual resolver una malla. Entonces decimos que menos VS más el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2 más el voltaje de la resistencia suma cero. Y de aquí vamos a despejar VS, VD1, VD2 y la resistencia tiene corriente del diodo por la resistencia. La corriente es lo que yo quiero despejar. Sería VS menos VD1 menos VD2 entre R. Y según el modelo, ya está la ecuación 1, el modelo es sustituir punto 7. Entonces ponemos 3.7, punto 7, 470. Y con calculadora sacamos que esto es 3.7.7 entre 470. Y ese circuito tiene una corriente de 3.4 miliamperios. Entonces ya esa sería la solución de este primer circuito. Eventualmente podríamos usar un modelo más detallado, ¿verdad? Si usamos el modelo exponencial, entonces le ponemos exponencial a este, exponencial a este, porque el modelo de punto 7 no considera cuál es el elemento. Por ejemplo, si yo digo, este es un 1N4004 y este es un 1N50 y no sé, algún otro modelo, el modelo de punto 7 no me da diferencias, pero los modelos exponenciales sí. Entonces yo podría sustituir aquí la ecuación de un diodo a la ecuación de Shockley del otro diodo y hacer un sistema de ecuaciones para ID, ¿verdad? Si decimos que son diodos con IS 10 a la menos 14 y este también. Entonces lo que tendríamos que hacer es usar una ecuación 2 y ponemos que ID es igual a VS menos, y este es el voltaje de los diodos. Digamos que son dos diodos iguales, entonces podemos 2 por N por VT por el logaritmo natural de la corriente entre 10 a la menos 14. Y con ese modelo tendríamos que resolverlo en la calculadora. Además, tengo que declarar una variable para hacer eso. Y entonces puedo decir, VPA es el solucionador aproximado. Entonces decimos que X es igual a VS menos 2 veces por el voltaje por el logaritmo natural, que en MATLAB es log de X entre 1 por 10 a la menos 14 dividido entre 470, y le decimos que esto lo resuelva para la variable X, nos dio 3.44. Entonces es prácticamente lo mismo. ¿Verdad? Dijimos que entre el modelo de punto 7 y el modelo de Shockley, la diferencia es casi despreciable, pero se resolvería así, ¿verdad? Esta sería la solución del circuito 1 con Shockley. No sé en dónde dejarla, creo que la voy a dejar ahí. Nada más le ponemos O con el modelo de Shockley. Así. Para el segundo, lo que ocupamos es la corriente por este diodo. Es requisito que cuando pongamos diodos en paralelo tengan el mismo voltaje de activación. Porque si yo, por ejemplo, pongo aquí un diodo de punto 7 y aquí le pongo un LED y el LED es de 2.1 o 2.2 voltios, este sería uno verde. El diodo que se enciende es el diodo que menos voltaje de activación necesite. Entonces se encendería este diodo y este queda abierto. Si yo pongo dos diodos LED
perdón, dos diodos diferentes, un LED y uno de 0.7, enciende el que necesite menos voltaje de activación. Entonces el voltaje de este nodo sería 0.7 y eso no es suficiente para encender el LED. Entonces diodos diferentes en paralelo, él enciende el más pequeño. Si son iguales, aquí dice que los dos diodos son de 0.7, entonces como son de 0.7, yo voy a decir que el voltaje de ese nodo sigue siendo 0.7 voltios con respecto a esta tierra. Y de este lado tengo 3, entonces podríamos hacer sin tanta malla la corriente por aquí, ¿verdad? La corriente de R1 sería 3 menos 0.7 entre 470, y eso son 4.89 miliamperios. Y como los diodos son exactamente iguales y están en paralelo, cada uno se deja un pedacito de la corriente, porque deberían ser resistencias equivalentes, resistencias estáticas del mismo valor. Y entonces la corriente IX es la corriente de la resistencia uno entre 2. La corriente IX sería esto medios 2.45. Por consecuencia, la corriente del otro también es 2.45. Y listo. Ahora, si quiero resolver este con el modelo exponencial, lo que tendríamos que sacar es igual a una malla, donde sabemos que Vs más, el problema es que aquí la corriente de esta resistencia es dos veces la corriente del diodo que ando buscando, entonces le puedo poner 2 ID y puedo pasar la malla por un diodo es igual a cero. Y entonces con la ecuación exponencial de Shockley lo que yo debería hacer es reemplazar el VD, entonces puedo poner que Vs más 2ID más n VT logaritmo de ID entre 10 a la menos 14 suma cero y de ahí puedo resolver ID en la calculadora. Entonces puedo usar VPA sol de menos 3 más 2 veces X más 1 por 26 milis por el logaritmo de X entre 1 por 10 a la menos 14 igual cero. Y esta es la X y no me dio. En algún lugar me equivoqué. No le puse la resistencia. Esto es 2ID por R, que es el voltaje de la resistencia. 2ID por R. Y ahí están los 2.47 milis. Ahora sí. Mira, entonces ya vimos que con el modelo de Shockley también se puede resolver. Lo que les decía es que en la mayoría de aplicaciones no usamos Shockley, pero aquí en este curso sí tenemos que aprender a usarla porque el modelo de Shockley después me permite hacer diseño de circuitos con transistores. La cuestión es que después vamos a ver un transistor que tiene la misma ecuación, entonces todo esto es materia que se recicla. El transistor bipolar se llama Bipolar Junction Transistor o transistor de unión bipolar. Tiene exactamente la misma ecuación de Shockley. Y entonces, bueno, se ve al final del curso, pero después vamos a retomar toda esta teoría. Luego tenemos diodos con varias fuentes, circuitos de diodos con varias fuentes. Entonces, este circuito conduce, sí, y solo si la fuente A es más grande que la fuente B por una diferencia de más de 0.7, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, aquí tengo 2 voltios y aquí tengo 3 voltios, el circuito está encendido porque le sobra un voltio que se reparte entre la resistencia del diodo. Si yo aquí pongo 2.5 voltios, ese diodo ya no enciende porque el diodo necesita 0.7 para poder encender. Entonces, la mínima diferencia que necesitamos es de, vamos a ver, 2.7 contra 2 para que el diodo pueda conducir. Y también funciona con voltajes negativos, ¿verdad? Yo puedo poner aquí
menos 5 voltios y entonces aquí ocuparía menos 4,3 porque la diferencia, ¿verdad? Menos 4,3 menos 5 es igual a 0,7, ¿verdad? Lo que ocupamos son diferencias de potencial. ¿Y cómo resolvemos el circuito? Pues hacemos la malla completa y sustituimos entonces las ecuaciones. Este es el último. En este último tengo un circuito que tiene resistencia de diodo y resistencia, un voltaje de una fuente. Calculo el valor de la corriente. Si las dos resistencias son de un K, utilice el modelo de punto 7. Entonces, se puede hacer así y después dice hágalo con el modelo exponencial con estos parámetros, que es un modelo un poco más realista porque tiene un n de 1,15. Lo que decimos para la solución de punto 7 es que este nodo tiene 0,7 voltios, ¿verdad? Porque está encendido el diodo por estar en la polaridad correcta de la fuente. Aquí hay 5 voltios. Si arriba hay punto 7, yo puedo sacar la corriente por aquí de una vez, porque esta resistencia es de un K y esta es de un K. Y también podría sacar la corriente por aquí. Y la corriente X la saco por análisis de nodos, ¿verdad? Si yo conozco la corriente que entra a ese nodo y la corriente que sale, porque son resistencias con voltajes fijos, puedo sacar que esto es IR1 y esto es IR2. Entonces vamos a sacar que IR1 es 5 voltios menos 0,7 voltios entre 1 kilo ohmio. Son 4,3 miliamperios. La corriente IR2 sería 0,7 voltios, que es la caída de tensión en esa resistencia entre 1 kilo ohm, que es el valor de resistencia. Estos son 700 microamperios, ¿verdad? Y la corriente X sería la corriente de IR1 menos la corriente de IR2, que es cuánto entra menos cuánto sale. Vamos a hacer la ecuación de nodos completa, ¿verdad? Entonces la idea de la ecuación es que todas las corrientes que entran puedo ponerlas positivas y todas las corrientes que salen son negativas, porque se me ocurrió, ¿verdad? La que entra es positiva y la que sale es negativa. Podría hacerlo al revés. De esa ecuación de espejo IX, que IX es I de 1 y me queda del otro lado y entonces queda IR1 menos IR2 y serían 4,3 miliamperios menos 0,7 miliamperios. Entonces la corriente IX son 3,6 miliamperios con el modelo de punto 7. El ejercicio dice repítalo con el otro modelo. Entonces, con el otro modelo la diferencia es, vamos a hacerlo con rojo o con otro color, este magenta, que este voltaje es el voltaje del diodo, pero ya no va a ser punto 7. Entonces lo que hay desde aquí hasta aquí es esa caída de tensión. Y entonces yo puedo hacer sistemas de ecuaciones. Yo puedo decir que la corriente IR1 es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo entre la resistencia R1. Que la corriente por R2 es igual al voltaje del diodo entre R2 y que la ecuación de LCK dice que la corriente que yo ando buscando al final es la corriente del diodo, ¿verdad? Es igual a la corriente que entra, VS menos VD entre R1, perdón, menos la corriente que sale, que es VD entre R2. Esta es una ecuación que relaciona el voltaje y la corriente. La ecuación 2 es que el voltaje del diodo es N por VT por el logaritmo natural de la corriente del diodo entre IS. Esa es la ecuación 2 aproximada. ¿Y de dónde salió? Es la ecuación inversa de la ecuación de Shockley. O de manera alternativa, yo podía usar la ecuación de Shockley normal, porque me queda más fácil de esperar. Este, voy a usar la 2 nada más para mostrar que se puede hacer así. Y entonces me queda que ID es igual a VS entre R1 menos, y voy a sacar VD a factor común, me queda 1 entre R1 más 1 entre R2. Y el siguiente paso sería decir que ID, que es lo que ando buscando, es el voltaje de la fuente entre la resistencia 1 menos el voltaje del diodo, que es N por VT por el logaritmo natural de lo que ando buscando entre 3 por 10 a la
menos 14. Le falta esta presentación. Eh, Multiplicado por uno entre un k más uno entre un k. Esa ecuación la resuelvo aquí en la calculadora y entonces tendría VPA solve. Vamos a ver si me da. X es igual a 5 entre un k menos 1,15 por 26 milis por el logaritmo natural de x entre 3 por 10 a la menos 14 multiplicado por 1 entre 1000 más 1 entre 1000. La variable es x y esto resuelve y me da 3,4765, que sí es aproximadamente 3,6. Eh, y si lo hice bien la otra, ¿verdad? 4,3 menos 0,7 son 3,6. Entonces tendría la solución, voy a copiarla, son 3,477 miliamperios. Y también podríamos ver el papel del coeficiente de emisión. Si en lugar de 1,15 pongo solo 1, sí me da 3,6. Entonces el coeficiente de emisión para este da algunas diferencias. 3,6 y con un coeficiente de 1,15 nos da 3,4, que son cosas que trae la ecuación de Shockley que no podemos resolver a mano. Pero entonces con eso tenemos una comparación de todos los modelos. El único que no hicimos a mano fue el modelo lineal incremental, que les dije aquí al inicio. Modelo lineal incremental no lo resolvimos a mano, no lo vamos a hacer, pero sí ocupamos en algún momento, cuando hagamos análisis de SEA, sacarle resistencia dinámica. Eso lo vemos después, pero este modelo funciona muy bien para fuentes de corriente alterna. Entonces, es un análisis por superposición. Uno resuelve primero en CD y después con la resistencia resolvemos la variación de corriente alterna. Pero se los explico después. Por hoy yo creo que ya hicimos bastante. Tenemos entonces soluciones de circuitos con diodos con modelo de punto 7, que es el modelo que se usa para la mayoría de aplicaciones, o con modelo exponencial para tener un poco más de precisión. Entonces, el modelo exponencial hay que estudiarlo para poder armar bien los sistemas de ecuaciones. Ven que con el modelo de punto 7 es más sencillo porque uno simplemente calcula los valores. Con el modelo exponencial hay que armar la ecuación. La ecuación del circuito es la ecuación 1 y la ecuación de Shockley es la ecuación 2. Entonces, bueno, eso sería por hoy. Ya completamos la clase y quedaríamos hasta aquí. Gracias por venir y nos vemos entonces la próxima semana allá en el TEC el martes. Muchas gracias. Muchas gracias, bro. Gracias, Tenga buen profe. día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego. Nos vemos.